Buenas tardes, vamos a hablar sobre la modificación de la ley número 27157, donde somos el grupo 5, donde los integrantes somos Eduardo Ponte, Melanie Arenas, Angie Cruz, quien les habla, Julio Hernández, Amy Polo y Yomar Heredia. Vamos a hablar sobre el capítulo 2, departamento en edificios, en específico el artículo 7, el cual habla de la inscripción cuando el terreno, en este caso el departamento, está registrado. Para un caso práctico tenemos, el señor Juan decide comprar un departamento a un vendedor que asegura haberlo poseído durante años, pero no tiene ningún título de propiedad. El vendedor le entrega a Juan algunos documentos que afirman su posesión, pero no hay una claridad sobre si esos documentos son suficientes para transferir la propiedad legalmente. Cuando el señor Juan va a decidir iniciar su trámite, va a guiarse del artículo 7, el cual menciona que para la inscripción del derecho de propiedad de los departamentos se debe presentar un formulario registral que va acompañado del título de propiedad, que puede ser una escritura pública, una minuta, una adjudicación o cualquier documento público o privado que lo apruebe desde la fecha. Si en caso no hubiese título de propiedad o si el terreno no está inscrito a nombre de la persona que lo está vendiendo, en este caso el vendedor, el poseedor va a tener que demostrar la posesión continua, pacífica y pública durante 10 años. Ahora, si el señor Juan seguía de este artículo, él a iniciar el proceso en la municipalidad y no seguro no tener conocimiento de qué documentos son los que tiene que llevar, voy a llevar cualquier documento, puedo atinarle, puedo no atinarle, y si en caso no lleva los documentos mínimos que se necesita, le van a hacer una devolución de los documentos, va a tener que corregirlo, va a tener observaciones. Esto haría que el proceso sea más largo, que sea más engorroso y no va a facilitar lo que es el trámite. En este caso, el problema que se identifica es la ausencia de detalles, la falta de especificidad sobre los documentos o sobre las pruebas que él tiene que presentar. Lo otro es que hay riesgo para el comprador. En este caso, el señor Juan no sabe en qué situación está la propiedad, no sabe si hay deudas, no sabe si está hipotecado. Entonces, se identifica lo que es el riesgo para el comprador, en este caso el señor Juan, puesto que puede arriesgarse a perder la propiedad. La otra problemática que se identifica es la falta de facilidades para la inscripción. La otra es la ausencia de detalles sobre el proceso de validación. Para evitar estos vacíos legales, se está añadiendo el artículo en la parte de que tienen que presentar junto al título de propiedad que deben de presentar una escritura pública, una minuta, se está agregando que tienen que presentar recibos de autovalúo, recibos de agua, recibos de luz, que esté a nombre del poseedor o algún contrato de compra-venta que sea notarial y una declaración jurada de los vecinos que verifique que esta persona sí ha estado de forma continua, de forma pacífica y de forma pública durante los 10 años. Además de esto, para poder agilizar el proceso, lo que se ha añadido en el artículo es que si el terreno está en venta, el comprador tiene que exigir un informe de la situación legal y económica para evitarnos estos problemas y para disminuir el riesgo del comprador. Se selecciona lo que es el artículo 13 de lo que son galerías feriales o galerías comerciales. El artículo sin modificar menciona que cuando los centros y galerías comerciales o campos feriales cuenten con más de un piso, es facultad de los propietarios es optar entre tener uno o tener más. Lo que se ha modificado es el inciso C, ya que tiene las problemáticas de la falta de claridad en la regulación y esto conlleva disputas sobre áreas comunes. Así también regulación por insuficiencia de derecho. La parte que se ha modificado en el inciso C es que se ha dejado el artículo
el inciso principal y se ha aumentado el tema de que estos derechos inscritos en los registros públicos, garantizando que ningún propietario pueda bloquear o limitar el uso de estos espacios. Asimismo, se establecerán mecanismos legales expendidos para resolver disputas sobre dichos derechos. En todos los casos, se verá obligado a establecer un reglamento interno que regule la administración y el uso de financiamiento de las áreas comunes. Este reglamento deberá incluir, uno, la creación de la Junta de Copropietarios encargada de la toma de decisiones sobre el mantenimiento y el uso de las áreas comunes, y dos, la obligación de cada propietario contribuya proporcionalmente a los costos de mantenimiento según el tamaño o la cantidad y o el uso de su propiedad. Y si no cumple con estas, tendrá sanciones por caso de incumplimiento. Tenemos un caso práctico sobre el tema de la Plaza Central, que sería un centro comercial de 3 pisos. Como la primera parte es la independización de tiendas, esto quiere decir que cada tienda tiene su propia propiedad registrada claramente delimitada en el plano. Como segunda parte es el tema de cuáles son las áreas comunes. En este caso serían pasillos, escaleras. Estos son considerados como comunes ya que todos los propietarios tienen derechos y acceso garantizado. Lo que viene en la parte de la modificación de este inciso es el reglamento interno. Se crearía un reglamento interno que incluye la formación de una junta para así gestionar todo el mantenimiento de las áreas comunes, para así evitar conflictos entre tiendas, ya sea que una bloquee a la otra por tema de mantenimiento de su propia tienda o a la hora de hacer el mantenimiento de las escaleras eléctricas, por ejemplo, podrían bloquear las tiendas de los pisos superiores. Después viene el punto 4, que es contribuciones proporcionales. Por ejemplo, hay una tienda que al ocupar más espacio o al tener más cantidad de tiendas, tendría que dar un precio más por el tema de los costos de mantenimiento. El artículo 25 que se encuentra en el capítulo 6, que es sobre disposiciones comunes, y el artículo 25 se trata sobre el informe técnico, ¿no? En el primer punto vemos lo que se habla sobre la regularización de los edificios, como el tipo de presentación, ¿no? De dicho informe técnico y el tipo de evaluación que tiene que tener, por quienes van a ser evaluados. Y el punto número 2 que vamos a tener, mi propuesta es mejorarlo, habla sobre los centros comerciales y las ferias, pero no es muy específico de qué cosas presentar para que así puedan tener la aprobación de dicho proyecto, ¿no? Como les comentaba, la problemática, una del tipo de las problemáticas que encontré en el artículo es sobre los detalles del informe, ¿no? ¿Qué tipo de detalles tiene que tener? Porque no mencionas el tipo de características o las áreas de propiedad que pueden admitir, como también lo que es la regularización de los edificios, qué es por qué tipo de profesional va a ser calificado o va a ser aprobado. En el tema de centros comerciales y ferias, encontramos sobre la problemática del acuerdo de propiedades. Eso es, es si cuenta con más de un piso y cómo debe de acordarse a todos los propietarios en sí. Como también es cómo va a ser el tipo de aprobación sobre el Instituto Nacional de Edificación. Es obteniendo una opinión. Capítulo 25, que es sobre las disposiciones comunes. El artículo 25 se trata sobre el informe técnico. El primer punto se habla sobre los casos de regularización de los edificios, como también a qué tipo, a quiénes van a presentar, ¿no? El tipo de informe evaluado para que puedan verificar si cuentan con todo lo necesario. Y en el punto número 2, que estoy proponiendo el tipo de mejora para el artículo, es porque no definen netamente qué tienen que presentar en tema de lo que son los centros comerciales o el tipo de ferias, ¿no? El tipo de problemática que encontramos es sobre el tipo no definen el tipo de detalle de informe que tienen que ver, ¿no? Como también el tipo de regularización de edificios, por quién tiene que ser evaluado, cuántos años de experiencia tiene que tener el profesional calificado, ¿no? Y en el tema de los centros comerciales y el tipo de ferias,
encontramos lo que es el acuerdo de propietarios, que es si el dicho edificación cuenta más de un piso, qué acordes deben de tener con todos los demás, ¿no? Y también es qué deben de cumplir para que le den la aprobación del Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Defensa, ¿no? Para que así puedan cumplir todo el tipo de normas que establece. Bueno, como propuesta de mejora en en el artículo 25, queremos ver la estandarización del informe, ¿no? Como acabo de mencionar, estandarizar el tipo de informe que debemos hacer y por mi caso es que debemos como que ser conscientes del tipo de características de edificación que va a lograr, el tipo de áreas de propiedad que van a diseñar, como también explicar con la facilitación de composiciones y evaluaciones. También es tema de los criterios técnicos. Debemos establecer un requisito de exactitud como objetividad y conformidad con el tipo de normativas que se va a presentar y también cómo es aclarar la importancia de estos criterios. Como clasificación y el tipo de experiencia, debemos hablar, depende del tipo, o sea, quién va a evaluar todo ese tipo de informe, ¿no? Se está diciendo que puede ser un ingeniero o un arquitecto, un ingeniero civil o un arquitecto, tanto sea público o privado, y que tenga mínimo 5 años de experiencia. El tema de los plazos y las revisiones es un plazo propuesto por 30 días para la presentación del informe y 15 días para la revisión interna, como también 20 días para el tipo de verificación en el Instituto Nacional de Defensa Civil y a los 10 días para las correcciones, ¿no? Que le demos plazo a la población que quiere presentar dicho informe. También el tipo de costos y responsabilidades. Esto es un tipo de mejora a la necesidad y estabilidad del tipo de costo asociado al proceso y la responsabilidad de las partes involucradas. Y también, por último, es ver la actualización periódica del tipo de normas, cómo es la creación de un mecanismo para las revisiones a cada 2 años, ¿no? Y por último, es la importancia de mantener las normas actualizadas en dichos informes para responder a cambios de seguridad o tecnología. Se selecciona el artículo 3 del título 1, Normas Generales, del capítulo 1, Generalidades. El artículo como tal habla de que la presente sección norma el trámite de regularización de las edificaciones construidas o demolidas hasta el 31 de diciembre de 2016, sin contar con la respectiva licencia o conformidad de obra, o que carezcan en su caso de declaratorio de fábrica, reglamento interno o la correspondiente independización. Entre los problemas que hemos podido captar de este artículo es que no hay un incentivo para la formalidad, permitiendo regularizaciones posteriores puede llevar a propietarios a evitar seguirle los procedimientos legales. También hemos visto que puede generar un impacto en la planificación urbana, ya que la falta de regularizaciones de edificaciones recientes afecta negativamente la planificación y el desarrollo urbano. También se ha podido observar que la fecha límite queda obsoleta. El artículo solo regula edificaciones anteriores a 2016, excluyendo las más recientes. Como propuesta de mejoras, hemos puesto mejorar los incentivos para la formalidad, en donde se incorpora sanciones o penalidades si no se sigue el procedimiento formal desde el inicio. La duración de prolongada de los procesos, en donde permite que más edificaciones sean formalizadas, promoviendo el ordenamiento urbano y la seguridad jurídica. También se busca extender el plazo de regularización, en la cual la propuesta elimina la fecha fija, permitiendo la regularización de construcciones recientes. Tomando ya estos criterios, es que se ha actualizado el artículo en la cual ahora mencionan que los propietarios de edificaciones ejecutadas sin licencias de construcción, de conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica de independización o reglamento interno, de ser el caso, podrán sanear su situación conforme al procedimiento establecido en la presente ley. Esta regularización será aplicable a edificaciones construidas hasta 5 años antes de la solicitud de regularización, permitiendo la actualización continua de las fechas de admisión. Como caso, hemos puesto al señor Juan Pérez, que construyó su casa en el año 2020 sin solicitar la licencia de construcción ni tramitar la conformidad de obra o la declaratoria de fábrica. Según la modificación del artículo 3
Juan ahora sí podría regularizar su propiedad porque la ley le permite regularizar edificaciones construidas hasta 5 años antes de la solicitud. Esto significa que si Juan presenta la solicitud de regularización en el año 2025, su construcción de 2020 aún calificaría para el proceso de saneamiento, ya que entra dentro del periodo de 5 años previos a la solicitud. De esta forma, Juan podría ya formalizar su propiedad para obtener documentos que le respalden legalmente de su construcción y asegurar la capacidad de realizar construcciones legales como vender o hipotecar su propiedad. Buenas noches, en este caso voy a exponer sobre el artículo número 24 del capítulo 6 de disposiciones comunes. El artículo 24 vendría a ser de la presunción de igualdad de alícuotas. Este dice: en caso de que no sea posible determinar los porcentajes de bienes comunes por ausencia o impedimento de uno o más propietarios, se presume que las alícuotas corresponden en partes iguales a los propietarios de las secciones de dominio exclusivo, salvo prueba lo contrario. Para el efecto se publica en el diario oficial El Peruano, uno de mayor circulación del lugar donde se ubica el inmueble o un lugar visible del predio. Un extracto que contenga la ubicación del inmueble, dándose un plazo de 10 días para que cualquier afectado acredite el mayor porcentaje que le corresponde. Bien, a este artículo tiene dos problemáticas principales, que vendría a ser el impedimento de propietarios. Si uno o más propietarios están ausentes o impedidos, puede ser difícil determinar el porcentaje. La segunda problemática sería el tiempo de publicación. Los 10 días que dan es muy corto para que los afectados acrediten un mayor porcentaje. Puede ser insuficiente para algunos propietarios. En este caso, tenemos tres propuestas de mejora, que sería ampliar el plazo a 30 días, calendario. El segundo es el sistema de notificación directa, como correos electrónicos o cartas certificadas por un abogado. Y tercero, ofrecer asistencia legal gratuita a un bajo costo para ayudar a los propietarios a entender el proceso. Como podemos ver en el lado izquierdo tenemos el artículo actualizado. Para ser breves, se está reemplazando los 10 días por los 30 días calendario. Se agrega el tema del sistema de notificación directa, que vendría a ser los correos electrónicos y las cartas certificadas legalmente, y ofrecer un abogado de forma gratuita para que los propietarios puedan reunir la documentación necesaria dentro del plazo establecido. Buenas noches.